Bienvenidos al curso de análisis matemático y este es el 10º video que vamos a dedicar al tema de teoría de integración de Riemann. Este video se titula Integrales 10. En este video vamos a demostrar el siguiente teorema. Pasamos a enunciarlo. Teorema, supongamos que nosotros tenemos una función f definida del intervalo AB en R. Como siempre, vamos a pedir que esta función f sea acotada. ¿Ok? Vamos a pedir entonces una función definida del intervalo AB en R acotada. Si la función es Riemann integrable, lo vamos a denotar así, R de AB. Si la función es Riemann integrable en el intervalo AB, entonces la función f elevada al cuadrado también, permítanme escribirlo por acá, también va a ser Riemann integrable en el intervalo AB. Ese va a ser el resultado que hoy vamos a desarrollar. Si una función es Riemann integrable, su cuadrado de la función, también va a tener la misma propiedad. ¿Cómo demostramos este teorema? Bueno, la demostración de este teorema requiere de ciertos resultados previos. Primero, permítanme enunciar un primer lema. El lema que voy a enunciar, permítanme mover un poco la tabla para poder escribir mejor. Vamos a enunciar entonces el siguiente lema. ¿Ok? El lema dice lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una partición, vamos a llamarla P, con n puntos, x, j, con j variando desde 0 hasta n, una partición en el intervalo AB. ¿Ok? Y vamos a considerar I sub j los intervalos pertenecientes a P, los intervalos de la partición, donde j está variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que ahora tenemos, permítame borrar para poder seguir desarrollando, tenemos una función f, como siempre, acotada, y vamos a considerar los máximos, los supremos y los ínfimos sobre los intervalos I sub j. O sea, como siempre, vamos a considerar estas cantidades m de f I sub j, que no es m mayúscula de f I sub j, que es el supremo de la función f en el intervalo I sub j, y el ínfimo, ¿ok? Para cada j, variando desde 1 hasta n, ¿ok? Tenemos esos valores. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a obtener, la primera desigualdad es, entonces, tenemos que se cumple lo siguiente, que el supremo con respecto a I sub j de la función f cuadrado, esto que está aquí, va a ser menor o igual, lo escribo aquí abajo, que el supremo al cuadrado de la función módulo de f con respecto al intervalo I sub j. Esta va a ser una primera desigualdad. Esta desigualdad va a ser cierta para cada j variando desde 1 hasta n, para cada intervalo I sub j de la partición. Análogamente, la segunda parte de este lema nos establece la misma relación, pero con respecto a los ínfimos. El ínfimo de esta cantidad, de esta función, con respecto a I sub j, va a ser mayor o igual que el ínfimo al cuadrado de la función módulo de f con respecto al mismo intervalo I sub j. Eso es un primer lema que hay que tener allí en mente. Yo voy a dejarles a ustedes la demostración de este lema como ejercicio, pero este lema se deduce inmediatamente de observar lo siguiente.
ustedes en general de la definición de supremo, ustedes tienen, y aquí lo clave es mirar esto, que el supremo, propiedades de los supremos, que el supremo para x perteneciente a y sub j de la función f módulo de f de x elevado al cuadrado, este supremo va a ser menor o igual que, lo escribo por acá, el supremo para los x pertenecientes a y sub j de módulo de f de x, todo esto elevado al cuadrado. Acá va el módulo y aquí va elevado al cuadrado. Entonces aquí ese lema depende de que ustedes observen y ustedes demuestren esta desigualdad, que si ustedes intercambian supremos con cuadrados, aquí no va a haber igualdad, sino aquí es una desigualdad. Esto es menor o igual. De forma análoga, yo les invito a que ustedes demuestren lo mismo con los ínfimos. Es decir, que el ínfimo para x perteneciente a sub j de esto va a ser ahora mayor o igual que el ínfimo de este valor que está acá. ¿Ok? Eso es una propiedad de los supremos y de los ínfimos. Permítanme acá soplar para que se lea con más claridad. Entonces, esto es una propiedad que va a ser cierta para supremos y para ínfimos. Una vez que uno demuestra esto, utilizando en este caso la definición de supremos e ínfimos, entonces podemos demostrar el teorema. La demostración del teorema es de la siguiente manera. Vamos a comenzar formalmente eso. Demostración, eso viene de la siguiente manera. Fíjense, supongamos que la función f es integrable. Nosotros tenemos por hipótesis que f es integrable y además es acotada. ¿Ok? Tenemos esas dos cosas. Entonces, como es acotada, nosotros vamos a definir m sea m igual al supremo de la función módulo de f de x para x en el intervalo AB. Eso es lo primero que tenemos. Por otro lado, como la función es integrable, satisface la condición del Riemann. Así que, dado epsilon mayor que 0, existe una partición que vamos a llamar P sub E, tal que satisface lo que siempre hemos establecido, que las sumas superiores de la función con respecto a la partición menos las sumas inferiores de la función con respecto a la partición va a ser menor que ese. Yo tengo esta condición, yo tengo mi m, yo tengo mi epsilon y con estos tres elementos yo los guardo y ahora la pregunta es si escogemos la partición, lo estoy escribiendo, o si fijamos, si ustedes prefieren la palabra fijar, si fijamos la partición P sub epsilon para f, la pregunta es, ¿para esta partición será cierto esto? Que las sumas superiores ahora con respecto a f cuadrado menos las sumas inferiores con respecto a f cuadrado, aquí pongamos P sub E, esto será menor que epsilon. Es decir, escogiendo la partición como la partición original para mi función f, esa misma partición me servirá para verificar la condición de Cauchy. Esa misma partición servirá para demostrar que esto es menor que epsilon. Bueno, sí va a servir siempre y cuando yo haga pequeños ajustes. Permítanme hacerlos. Fíjense que en mi hipótesis original yo sé que la función es integrable y en consecuencia yo había como es integrable satisface esta condición de Cauchy, perdón, de Riemann, pero yo puedo inclusive para ese epsilon ajustar la partición de tal forma que en vez de satisfacer esta desigualdad, me satisfaga esta desigualdad que está acá.
que la diferencia de las sumas superiores menos las sumas inferiores sea menor que epsilon entre 2m. ¿Ok? Eso lo podemos pedir por hipótesis. Y ahora, bajo esas hipótesis, yo voy a verificar que efectivamente la función f cuadrado me satisface la condición de Cauchy para la partición que ya yo escogí previamente. Entonces, vamos a estimar cuánto vale esto. Vamos a acotar esto. ¿Cómo lo acotamos? Primera observación es que se escribe esto explícitamente. Esta cantidad la expresamos explícitamente. Eso es la suma desde j igual 1 hasta n. Como siempre, trato de escribir acá apretadito estas cantidades m mayúscula de f cuadrado y j, o sea, los supremos menos los ínfimos de f cuadrado y su j. Cierro este paréntesis y todo este factor va a ir multiplicado por la longitud de cada intervalo y su j. ¿Ok? Todo esto va dentro de la sumatoria y este factor iría aquí al lado, solo que no tengo espacio suficiente. Entonces, toda esta diferencia multiplicada por estos factorcitos que están acá dentro de toda la sumatoria. Ahora bien, por la observación que hicimos anteriormente, ustedes pueden ver que esa suma que acabo yo de borrar, esa suma va a ser menor o igual, vamos a escribirlo por acá así, eso va a ser menor o igual que la suma desde j igual 1 hasta n. Lo voy a escribir así, de esta manera. Aquí abro un corchete, aquí vamos a escribir entonces m al cuadrado de módulo de f con respecto a i sub j menos m minúscula, o sea, los ínfimos al cuadrado de módulo de f con respecto al intervalo i sub j. Todo eso, espero que allí se lea, estoy escribiendo grande para que aunque se lea feo, al menos se entienda algo. Todo eso multiplicado, todo este factor otra vez multiplicado por la medida de los intervalos i sub j. Repito, la expresión anterior es menor o igual que la suma de todo este factor que estoy escribiendo en el corchete, los supremos al cuadrado de módulo de f evaluado en el intervalo i sub j menos los ínfimos al cuadrado de la función módulo de f evaluada en i sub j por el intervalo i sub j. Bueno, y ahora ustedes van a utilizar, lo voy a escribir por aquí apretadito, ustedes saben que a cuadrado menos b cuadrado no es otra cosa que a más b por a menos b. ¿Ok? Ustedes tienen que el producto de dos cosas al cuadrado lo pueden expresar así, a más b por a menos b. Entonces, en este caso, perdón, tropecé la cámara. En este caso, yo puedo entonces a esto llamarlo a este a cuadrado, a este factor identificarlo como b cuadrado. Y obviamente, llamando todo este factor a cuadrado, el de los supremos, y llamando todo este factor b cuadrado, el de los ínfimos, yo puedo reescribir eso y decir que esto va a ser menor o igual, esa suma anterior va a ser menor o igual que la suma desde j igual 1 hasta n de los siguientes factores. Lo voy a decir así, aquí voy a poner un corchete, pongo el máximo de módulo de f por i sub j, ¿ok? Más el mínimo de módulo de f por i sub j, ¿ok? Todo eso, cierro mi corchete. Esto continuaría, o sea, esta sumatoria va a abarcar todos los factores que voy a escribir a continuación, que multiplica, aquí escribo abajo la misma cantidad, solo que ahora voy a colocar un signo menos, módulo de f i sub j, menos el ínfimo de módulo de f y sub j, ¿ok? Cierro corchete y todos estos factores aquí apretaditos, todo esto
va a estar multiplicado, acá lo pongo apretadito, por la medida y su j, por la medida del intervalo y su j. Entonces esto, por este factor chiquito que está acá, ¿ok? Por la medida de los y su j. Bueno, me quedo mirando esto que está aquí. Esto que está aquí está acotado por m. Acuérdense que m era el supremo de la función, bla, 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 bla. Esto también está acotado por m. Y este factor no es otra cosa que las sumas parciales de la función. O sea que palabras más, palabras menos, todo esto va a ser menor o igual que 2m que multiplica a las sumas parciales de módulo de f con respecto a la partición, las sumas parciales, no, perdón, las sumas superiores menos las sumas inferiores, pero ahora de la función módulo de f con respecto a la partición p sub epsilon. Aquí cierro y aquí cierro. Y acá vamos a utilizar una desigualdad. Acá, repito, esto acá menor o igual, toda esta expresión que está acá. Y ahora vamos a hacer una observación que es importante. Fíjense, cuando ustedes están mirando la gráfica de la función, supónganse que este sea el intervalo y su j. Vamos a suponer que por acá esté la gráfica. Bueno, vamos a dejarla por aquí. Supónganse que este es el intervalo y su j. Supónganse que por aquí está a y b. Ustedes realizaron su partición, qué sé yo. Y supongamos que, no sé, una cosa sencilla. La gráfica vendría así. Bueno, cuando ustedes trabajan con el intervalo y su j, por supuesto, aquí estoy planteando una situación ideal, ¿no? Pero ustedes, la función puede ser creciente, decreciente, etcétera. Ustedes pueden mirar esto, fíjense. Esta altura que está acá, este nivel que está acá, lo estoy poniendo en rosado, este sería el m pequeño, o sea, el ínfimo de la función en intervalo. Y esta altura que está acá, en este caso, sería en este caso el máximo, lo que hemos llamado m grande. Este sería lo que hemos llamado m de f y j, y este es m pequeño, el supremo y el ínfimo. ¿De quién? De la función f en el intervalo y su j. Ahora, cuando ustedes miran esta diferencia, o sea, cuando ustedes calculan m mayúscula menos m minúscula, esa diferencia lo que me da es lo que mide esta franja que está aquí. Y lo que me está diciendo es cuánto varía la gráfica de la función en el intervalo y su j. Lo que quiero decirles con esto es que aquí la observación clave es percatarse que el máximo de la función con respecto a su j menos el mínimo o el ínfimo de la función con respecto a su j, en este caso supremos e ínfimos porque lo único que sé es que la función es acotada. En el caso que fuese continua, si son máximos y mínimos. Bueno, esto lo puedo yo expresar. Esto que está aquí va a ser igual al supremo para x, y perteneciente al intervalo y su j de las distancias f de x menos f de y. Yo puedo mirar eso. Y este factor, este supremo, esta diferencia se llama oscilación de la función sobre el intervalo y su j. Entonces, una vez que yo observo eso y ahora, utilizando la desigualdad triangular, propiedades del módulo, o sea, módulo de f de x menos módulo de f de y, yo sé que no importa qué par de valores x y y en el intervalo y su j, yo sé que para cualquier par de estos valores, esto va a ser menor o igual que el módulo de f de x menos f de y. ¿Ok? Bueno, utilizando la definición de supremo que anteriormente les di, la definición de oscilación, y utilizando esta desigualdad, uno rápidamente puede percatarse, eso se los dejo a ustedes que lo escriban con detalle, que esto, módulo de f con respecto a p sub epsilon, menos las sumas inferiores de la función módulo de f con respecto a p sub epsilon, esto que está aquí va a ser menor o igual, en este caso, y acuérdense que teníamos
en nuestra demostración tenemos un 2m que está multiplicando 2m por toda esta expresión, va a ser menor o igual que 2m, y ahora sí puedo acá quitar el módulo y poner f de p sub epsilon menos L de f de p sub epsilon. O sea, que la suma parcial, la condición de Riemann de la función módulo la puedo acotar, o la diferencia de las sumas superiores y las sumas inferiores de la función módulo las puedo acotar por la diferencia de las sumas superiores y las sumas inferiores de la función f. Aquí tenía el módulo, aquí lo puedo quitar, y como por hipótesis esto es menor o igual, bueno, esto era menor que, este factor que está aquí era menor que epsilon sobre 2m, como todo ese factor, este último factor estaba acotado por epsilon entre 2m, ¿ok? Yo puedo concluir que todo esto va a ser menor que 2m por epsilon sobre 2m. Y simplificando esto con esto, yo lo que estoy concluyendo que todo este factor que está acá, ahora ya sin la m, es menor que epsilon, y en consecuencia yo puedo concluir entonces que estas sumas parciales también van a ser menores. Esta diferencia, mejor dicho, de sumas superiores y sumas inferiores va a ser menor que epsilon, y esto implica entonces que la función f cuadrado es también Riemann integrable.